Lección viviente 13. Falsa culpa y perdón. Capítulo y lección viva 13. Falsa culpa y perdón. Él fue herido por nuestra culpa e iniquidades. El castigo necesario para obtener la paz y el bienestar para nosotros fue sobre él, y con las llagas que lo hirieron nosotros somos sanados. La semana pasada terminamos el mensaje semanal con esta verdad. Lo que queda a la mayoría de las víctimas es un sentimiento de culpa, permitiendo falsamente que la culpa caiga y permanezca sobre ellas. De modo que la persona que necesita perdón nunca siente el efecto total de su pecado. Entonces, nuevamente, si has asumido una culpa que no es tuya, sin importar cuán grande o pequeña sea, y si no logras deshacerte de ella, no puedes liberarte de ella, entonces esta semana estoy emocionada de compartir aún más verdades, a la vez sorprendentes y profundas. Verás por qué el enemigo es capaz de seguir atormentando a la víctima de modo que la persona que ha pecado parezca no afectada. En el vuelo a casa, después de que mi anfitriona y yo condujimos hasta donde fue violada, donde solía vivir este hombre y otros lugares a los que no pudo acercarse antes de que el Señor la sanara de su falsa culpa, él me dijo: solo hay un conjunto de emociones negativas por pecado. Así que si los tomas falsamente, entonces el verdadero pecador no siente remordimiento. Y sin remordimiento no hay necesidad de que un pecador se arrepienta. Por lo tanto, el pecador sigue siendo pecador y peor aún, a menudo repite el pecado y la ofensa una y otra vez. Se nos dice una y otra vez que perdonemos, ¿verdad? Y no solo cuando alguien se arrepiente, sino inmediatamente. Dios, que creó el mundo y todos los principios y leyes, nos dijo lo importante que era esto y lo fue por muchas razones. Ante todo, no podemos recuperarnos de lo que nos ha sucedido. Aunque es posible que nuestras mentes no lo olviden, he experimentado poder pensar en ello y usar mi experiencia con otros, pero sin ninguna emoción negativa asociada. No hay dolor ni vergüenza en absoluto. La otra razón por la que es igualmente importante perdonar es para poder expresar amor a aquel que ha pecado contra nosotros. Porque cuando perdonamos, entonces somos liberados de la culpa, de lo que debíamos o no debíamos haber hecho. Y luego, con el perdón otorgado, el pecador puede sentir plenamente el peso de su pecado. Hay tantos ejemplos que pasaron por mi mente, pero permítanme tomar solo uno de mis favoritos, que espero que les ayude a adquirir la capacidad de perdonar incluso al peor de los pecadores. Cuando nuestra familia vivía en Pensacola, donde se fundó RMI, había un puente de 3 millas que era muy peligroso. Incluso mi cuñado perdió a su primo cuando lo atropelló un conductor ebrio en el puente un año antes de que él también falleciera. Entonces, cada vez que nos enterábamos de un accidente en el puente de 3 millas, era una gran noticia. La tragedia golpeó a una querida familia que era muy cercana a nosotros y que estaba en el ministerio de tiempo completo. Fue esta pareja la que Dios usó para enseñarme tanto sobre la administración. Un día recibieron la llamada que todos los padres temen. Su hijo había tenido un accidente automovilístico en el puente de 3 millas. Había sido salvado y la policía estaba en su casa para llevarlos al hospital. Mientras conducían por el otro lado, el tráfico que venía en sentido contrario, debido a que el otro lado estaba detenido por los restos de los autos involucrados, con las sirenas a todo volumen vieron lo que quedaba del auto de su hijo y creen que no podría haber sobrevivido. Fue nada más que un milagro que sobreviviera, pero ahora camina con una cojera significativa y pronunciada y no puede usar su brazo derecho. Pero es lo que decían las noticias, tanto en televisión como en los titulares de los periódicos, y lo que se repitió en los titulares de todo el país, lo que llamó la atención de todos. El hombre no solo estaba borracho, sino que también consumía drogas, había reincidido en 7 ocasiones y conducía sin licencia. Sin embargo, estos padres pidieron hablar con el hombre en la cárcel para hacerle saber que lo habían perdonado y que incluso si su hijo no sobrevivía, no debía culparse a sí mismo.
Las noticias informaron que el hombre se derrumbó y lloró, y el padre de este hombre, que se aferraba a la vida, se acercó a él y lo abrazó mientras lloraba. Debido a que estos padres pudieron perdonar a este reincidente, él sintió el efecto completo de lo que había hecho. Y durante el juicio estos padres prestaron declaración y pidieron clemencia al tribunal. Este indignante acto de perdón permitió a la prensa conocer también la forma de salvarse, lo que ocurrió en una de las visitas posteriores a la cárcel. Cada día después de visitar a su hijo como pareja, iban a visitar a este hombre en la cárcel, para asegurarle que su hijo estaba fuera del coma, que estaba hablando y cuando empezó a mover sus extremidades nuevamente. Y debido a su ejemplo de compasión, cuando le dieron el alta del hospital, aunque no podía caminar, la primera parada de su hijo fue la cárcel, para perdonar personalmente a este hombre, lo cual también fue noticia. La mayoría de nosotros nunca seremos llamados a hacer algo tan asombroso y tan público, pero todos y cada uno de los días podemos vivir de la manera que Él dice que debemos y cambiar las vidas de las personas que observan nuestras vidas, que son lectura, la epístola de nuestra vida. Nota al margen. Esta pareja tuvo un matrimonio restaurado. Cuando conocí a mi amiga, su esposo había estado en el ministerio de tiempo completo durante años, dirigiendo el comedor de beneficencia local, que también tenía un refugio y un programa para mujeres que habían perdido a sus hijos debido a la intervención judicial, donde yo trabajaba como voluntaria y enseñaba. Mi amiga me contó que había sido salvada de una vida salvaje mientras estaba casada y luego oró para que su esposo tuviera una experiencia de Damasco. Él lo hizo. Cuando Dios lo tocó, inmediatamente después comenzó a llevar su enorme Biblia familiar a donde quiera que fuera. Y sucedió lo más sorprendente. Dios le dio el don de retener palabra por palabra todo lo que leía. En ese momento era dueño de un pequeño restaurante y comenzó a dar comida a las personas sin hogar cuando cerraba cada noche. Esto llevó a la apertura de un comedor de beneficencia y luego la ciudad les dio todo el terreno debajo de la autopista para expandirse. Sin embargo, como me dijeron, Erin, no creerás las bendiciones ni cómo cambiará tu vida una vez que comiences a ministrar a tiempo completo. Pero recuerda, aquí es cuando comienzan tus pruebas, no cuando terminan. Nuevamente es hora de parar, ahora, o fijar una fecha más tarde para Selah, lo que has aprendido. En otras palabras, medita sobre todo y asegúrate de no hacerlo pensando sobre lo que has aprendido, sino que fija una cita con tu esposo para estar a solas con él y preguntarle qué compartir contigo en este mensaje y si aplique a ti o cualquier otra cosa que puedas. Pregúntale a él, siéntate en silencio y escucha, y mantén tu amor vivo todos los días.